Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Bien amigos, estamos ya en la segunda parte de esta mito, leyenda, historia de los niños héroes. Pues nuevamente te damos las gracias, Janitzio, Pati. Gracias. Y comenzamos, nos quedamos en Juan de la Barrera, ¿no? El primero que cae. El primero de que los cae. Seis, de los Sí, de los 45 llamados niños héroes, de los 6, que además, bueno, se puede entender que sean llamados niños héroes porque se supone que son los que mueren, pero de estos jóvenes. Pero bueno, tal vez las dudas o los cuestionamientos comienzan desde el propio hecho de saber, de preguntarnos cuántos eran. Ajá. Y hay datos que hasta el día de hoy se saben ciertos, porque a lo mejor un día aparece un documento inédito que nadie conoce y todo eso, que una relación de los cadetes de esa fecha, pero lo cierto es que, y se sabe desde hace mucho tiempo, los que han estudiado la batalla lo han ventilado, no existe una relación que nos permita saber cuáles eran los cadetes que estaban en Chapultepec esos 2 días, ni siquiera cuáles era el cuadro directivo de funcionarios del Colegio Militar que se quedó que estaban ahí, porque la mayoría no estaban. Pero en los estudios, un historiador militar mexicano que tiene varios libros sobre la batalla, estudios pequeños, lástima que no hizo un estudio un poquito más grande porque se ve que le interesaba y se procuraba documentar, Miguel Sánchez Lamego hizo un estudio comparativo de las diferentes relaciones que existen sobre los funcionarios, personal directivo del Colegio Militar y de los cadetes, de las 2 compañías de cadetes que integraban la plantilla de escolares de ese tiempo. Y después de un estudio comparativo muy interesante, él concluye, y yo creo que eso es lo que se debe de tomar, que había 51, que podría considerarse 51 jóvenes como parte de este escolar, con sus asegúnes, y ahorita nos vamos a meter entre ellos con algunos, entre ellos con Juan de la Barrera, Juan Escutia, y Juan Escutia y algunos otros, y también cuando mucho 11 directivos, comenzando por Mariano Montero, que estuvo ahí, aunque llegó hasta la noche del 12 después del cañoneo. ¿Y estaba enfermo? ¿O lo mandaron a una comisión? ¿O hizo coraje? Dice Monterde que él estaba muy atribulado y como que hizo coraje, que le asentó mal lo que había pasado en Churubusco y en Padilla, y que de ahí le vinieron unas enfermedades. Entonces, desde eso es el 20 de agosto. Entonces, por ahí, unos dicen que el 20, inclusive hay alguna crónica que dice por ahí del 23 ya dejó de ir a Chapultepec. Entonces, lo que sí es ausente. Sí, no está. Él no está hasta la noche del 12 de septiembre después del cañoneo, y eso obedeciendo una orden superior que le indica que se presente a las órdenes de Bravo, y él llega acompañado del general Dos Amantes y del general Noriega. O sea, y él lo dice en su testimonio de la batalla. O sea, llegó él y 2 más. Y porque el jefe del punto, el comandante, desde el 26, 27 de agosto, es el general Nicolás Bravo, que recibe el nombramiento de Santana directo de ser el jefe del punto. Eso del mando de los defensores
la oficialidad defensiva del Cerro de Chapultepec y del colegio es bien interesante, porque además todo el mundo ha dicho, generalmente repitiendo esta versión, que Mariano Monterde, director del colegio militar, cargo que no le quitan el de comandante del punto para dárselo a Nicolás Bravo, pues, ante la ausencia de Mariano Monterde del punto, que había recibido, sí, él a finales de mayo como jefe de la defensa del punto y que preparar el lugar para defenderlo. Pero bueno, pues ante la ausencia evidentemente se tenían que nombrar a alguien. Claro. Nombran a Nicolás Bravo. Todo mundo ha supuesto que el segundo del mando en la defensa era Mariano Monterde, y eso es falso. Él mismo dice, luego en otro escrito, que llegó como segundo al mando, y eso es falso. El segundo al mando, dicho por Bravo, reconocido por Santana, es el general Nicolás Saldaña, que lo designa Nicolás Bravo, y así lo reconoce todo el ejército, como jefe de plaza de Chapultepec. Inclusive él es llamado a testimoniar durante el proceso que le levantan a Nicolás Bravo en esa categoría, e inclusive él se queja como mayor de plaza que cuando toman el castillo, obviamente los gringos pues se llevan la documentación y todo eso que hay sobre eso, obviamente, y se lo roban a Nicolás, al general Nicolás Saldaña, porque él es el encargado. Mariano Monterde no era el segundo de verdad. O sea, tal vez es como el colegio militar o la influencia del colegio militar la que trata de poner a José Mariano Monterde en un papel más preponderante, ¿no? Hay un ánimo, y yo lo veo desde el punto de vista, como él es un militar de línea del ejército, de darle este papel en la defensa de Chapultepec a un militar de línea, a un militar de formación del colegio militar, ¿no? Pero no es así. Porque es que realmente los que llevan lo que llevaron la narrativa, la poquísima narrativa que hubo después de la guerra, fue la asociación del colegio militar, ¿no? Y a lo mejor también por eso. Pues sí, pero Mariano Monterde, hay que decirlo, ahí están los testimonios, no es una opinión propia de ninguna manera. Tuvo un papel muy lamentable en la defensa de Chapultepec, porque aún siendo director del colegio militar, no existe ni siquiera una versión de él en donde haya dejado pues un testimonio de qué tenía que hacer, por ejemplo, los cadetes o el personal a su cargo durante la batalla. Y en cambio hay palabras de por lo menos 2 cadetes, un discurso de Ignacio Molina, cadete que luchó en Chapultepec, en un discurso ya siendo muy grande, pero pues es un testimonio de alguien que está ahí y que a lo mejor puede tomarse con todos los asegúnes, pero es un discurso que pronunció en un evento conmemorativo de la batalla de Chapultepec en 1906 frente al presidente de la República, Porfirio Díaz, llamado Nervo, así, donde dice que los dejaron a su suerte, que el capitán Domingo Alvarado tuvo que hacerse cargo de ellos porque nadie les dijo qué tenían que hacer. Oye, Jalisco, entonces todos estos vacíos históricos nos han dado a conformar toda una leyenda, ¿no? Que cada quien... un montón de interpretaciones, sí, y a la construcción de una historia dorada, de una historiografía de bronce que no está pegada a los hechos, inclusive ni siquiera pegada a las palabras que dejaron a los pocos testimonios que existen sobre la batalla. O sea, ¿por qué tan poco? O sea, dices, bueno, sobrevivieron, si había 51 y sobrevivieron por lo menos 45, ¿no? ¿Por qué no hay más
más de ellos. testimonios. Porque Miramón, lo único que hay es un discursito que dijo en el Teatro Nacional, recordando todavía sus joven. Es lo único que hay. Nada Hay más alguno habla. luego otro testimonio de José José Tomás de Puella, Teófilo también muy Moris, chiquito. Teófilo Ese es el Moris, otro, una carta que que es viene. un sinaloense, Ese. ¿no? Hay por ahí algo que cuenta Juan de Dios Pesa, que le contó a alguien, podemos pensar que es su primo, ¿no? Aunque él dice que no. El testimonio más grande es el de Ignacio Molina, el Y es- discurso. sí, pero además el de Molina también dice cosas contradictorias del de Tomás de Cuellar. Bueno, pues Tomás de Cuellar era un literato, entonces hay que entenderlo, ¿no? Que le haya puesto de su cosecha. ¿Por qué? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué los otros, que además todos eran letrados? O sea, todos, el simple hecho de haber sido cadetes del colegio militar, que sí que sabía leer y escribir. Así es. Sí. No, y O sea, o sea, vaya, era gente de recursos, porque después Santiago Hernández hizo un gran caricaturista, Arangoiti el mejor Arangoiti, arquitecto, ¿no? Entonces, O sea, ¿por qué era nadie- gente letrada. Claro, ¿por qué nadie hizo Porque cuenta? ¿Por qué no lo cuenta? yo he hecho una especulación en mi cabecita, luego ya sé, en mi cabeza perdida entre tantos años. Y a mí se me hace. No se lo vayan a decir. No, Porque además de todos los pues casísimos testimonios que se saben de los cadetes, que quisieron ellos huir en algún momento de la batalla, que no lucharon y que eso mejor lo quieren olvidar porque su participación no es como la historiografía lo ha dicho. Porque además hay referencias, porque desde el punto de vista lógico no se puede. ahí todo el mundo viendo. Como por ejemplo están las es que sí, narraciones pues es que sí. que matan, por ejemplo, a Escutia y a Fernando Montes de Oca. Con todos los asegúnes si eran cadetes o no eran cadetes, etcétera, etcétera. No pasó que sí. Dicen, ahí está, dicen, los fusilaron Escapando a Montes de Oca. espalda. Y Montes de Por Oca la desde espalda. arriba, sí, ¿no? Por la espalda. ¿Cómo matas a una persona por la espalda Cuando va huyendo. en una? Claro, pues porque vas bajando. Cuando vas bajando. Si no, no puedes Incluso matar por Escutia la también espalda, acribillado, sí, ¿no? Acribillado. Esa es la palabra. Lo acribillaron, los acribillaron por la espalda. ¿Cómo acribillas a una persona por la espalda? Cuando va escapando. Es que hubo un momento en que les dijeron ya que se bajen, ¿no? Y que es el único. Hay un momento en el que dice que le mandaron en 2 ocasiones Nicolás Bravo a un oficial que se bajen los cadetes, porque los tenían en la parte más lejana a donde estaban los cañones gringos, la parte del mirador del Caballero Alto. Exactamente dónde está el mirador del Caballero Alto. El Caballero Alto es el mirador. Entonces toda esa zona no tenía como está ahora, era nada más de una planta. Entonces los mandan a esa parte del castillo que está más alejada de donde están los gringos, que es la parte del Molino del Rey, la calzada de Y ahí Tacubaya. ponen el hospital de sangre. Ahí está el hospital de sangre, está la biblioteca, la pequeña biblioteca, la cocina. Hay algunas cuestiones que están allá, en la parte más lejana del castillo, que era un chiquito, porque nunca ha sido castillo ni nada. no. Era una casota virreinal, de descanso, entonces, pero nunca fue ni castillo ni nada. Entonces, ahí estaban pues amontonados, porque ahí empiezan también a poner, en los cuartos que están ahí, empiezan a poner heridos, muertos del cañonero. Desde el 8 de septiembre. Desde el 12 propiamente, el cañoneo que es brutal. Pero no llegó nadie de la de Molino del Rey ahí. Del Molino no se tiene constancia. Hay la mención de un cadete herido, Sí, que lo mandaron de observador, pero no se tienen mayores datos. También el propio Molina dijo que en su discurso de 1906 que le habían pedido que participara en la lucha del 8
que los dejaran bajar, o que luego de la batalla, cuando Santana llega ahí a la zona del Molino del Rey, que varios cadetes les dieron permiso para acompañar, de cómo había quedado el campo de batalla, pero más no, ¿verdad? Y narran también las exequias de los gringos. Sí, pero nada más. Pero nada más. Pero no, empiezan desde el 12 a amontonar cuerpos de heridos, muertos. Yo leí el testimonio de un médico gringo que obviamente llega después de la batalla y así cuenta. Pilas de muertos. Deja eso. Pilas de moribundos. O sea, todavía, pero todos amontonados así, imagínate aquello. Sí, es una mortandad brutal, sobre todo no en la parte del castillo, porque con la deserción eran desde un inicio muy pocos. Claro, más bien abajo en la ladera del cerro, donde entra, glorieta. Así es, en la glorieta, donde están los pocos regimientos, pues, donde está al frente Juan Cano. Él se atrinchera, manda a construir rápidamente, después del 8, manda a fortificar la glorieta y pone artillería, pone un cañón. Adelantito hay una trinchera chiquita donde hay otro pequeño regimiento, unos piquetes, y sobre todo el camino de ascenso antiguo, que está ahorita todo eso cerrado. Ahí es por donde participa el batallón de San Blas, que no nada más fue el batallón de San Blas. Como le han dicho, es cierto, el batallón de San Blas eran 4 regimientos, uno de cazadores, que combaten el Ornabeque, que son los que están disparándole que no se acerquen los gringos porque quieren adelantar algunas baterías, entonces le están disparando desde la calzada de Tacubaya. Ese regimiento de cazadores del batallón San Blas se queda allí en la zona del Ornabeque, sobre la calzada de Tacubaya, y los otros 3 sí le da la orden de Santana, Rangel, que es su comandante de la brigada tercera de infantería, que entran otros 3 cuerpos, 2 regimientos del batallón mixto de Santana y un batallón del de granaderos. Esos son los 6 regimientos que entran con el San Blas bajo el mando del coronel Jicotenca. Pero es que es mucho más fácil decir que no participó nadie, que Santana no mató a nadie, para que sea el chivo expiatorio de la guerra, ¿no? Sí, y obviamente, y Bravo lo dice en sus testimonios, dice: Santana no me mandó ni un refuerzo. Y ahí está. Bueno, y desde ahí se reprodujo esta cuestión, esta idea la toma Guillermo Prieto, y se empieza a repetir desde entonces, pero eso es falso. Sí mandó Santana refuerzos. Habría que preguntarse si lo hizo a tiempo, si lo hizo en el mejor momento, si su orden cómo fue cumplida, pero está el testimonio de él, está el testimonio del general Rangel, están algún par de testimonios, inclusive de uno de los pocos sobrevivientes del San Blas, el capitán Morphy, que se salva de la matanza, muy herido, donde dicen, donde está que la orden era tratar de ayudar a los defensores de las alturas, el asalto particularmente de las tropas de Pillow, del general Pillow, que vienen de Molino del Rey, y presentarse a las órdenes de Bravo en las alturas, que no llegaron, o que llegaron unos poquitos, o si le dijeron algo a Bravo cuando esos poquitos sobrevivientes llegaron. Hay un testimonio de José Tomás de Cuellar donde dice, cuando se refiere a la muerte de Vicente Suárez, que dice que él presenció que lo mataron junto a unos soldados del batallón de San Blas que habían llegado a la cima, que estaban peleando juntos. Así es. ¿No? Entonces, no es cierto que no haya enviado refuerzos, los envió, y tan es así, no solamente los envió a él y a las tropas del restante ejército mexicano, le tocó combatir en la batalla de Chapultepec durante el asalto en la parte final
de la batalla, porque la batalla no termina cuando toman el castillo, ¿no? Ahí toman el espacio significativo o más simbólico, pero ahí no termina la batalla. Todavía se prolonga un poquito más porque tienen que tomar la zona donde está el resto del ejército mexicano, que es la zona que está atrás del Ornabeque, en la zona del puente de Chapultepec. Cuando llega el desalojo de todas estas tropas, cuando termina la batalla. Y ahí murieron muchísimos soldados mexicanos, muchos soldados mexicanos. Fue una matanza. Nada más, por ejemplo, en la ladera, el empeño defensivo, el heroico, el sacrificio defensivo de Jicoténcatl y sus hombres, el San Blas, el Mixo de Santana, todo eso han de haber sido unos 550 mexicanos que entran a un sacrificio. Los diezmaron. Cuando eso sucede, las tropas gringas que ya vienen por la calzada de Tacubaya, ya pasaron algunas en la zona del acueducto que trataron de tapiar para hacer una especie de pared, y las tropas de Pilú los arrollan, y luego ahí también se da la muerte de Cano, de Juan Cano, con los mexicanos que están ahí. Todo esto es una matanza terrible. Hay una historia muy que cuenta Prieto, por supuesto, de que Cano manda a su hermano Lorenzo con Quintana Roo para con una cartita de tenme acá, ¿no? Para que lo detuviera a su hermano. Eso no existe no es cierto. No existe ningún dato para creer que sea cierto. Ay, sí, no. Es que hay unas historias que dicen, ay, qué bonito, qué poético. No es cierto. Es esto como nace la leyenda de los niños héroes, de romantizar todo y de ponerle un fin heroico a cada niño héroe, ¿no? Y Juan Escutia, que también está eso. Y que está muy cuestionable. Hay versiones de que era un soldado de San Blas, porque además no está en las relaciones primeras. Por ejemplo, en la primera relación donde se contienen los nombres del personal del colegio y de los niños héroes es un año casi después de la batalla. Es la lista del comisario del 1 de julio de 1948 que elaboró Azcoitia, que era un subalterno de Mariano Monterre, y Mariano Monterre sanciona con su visto bueno. Nada más que esa lista, por ejemplo, ha sido motivo de análisis por ejemplo, de Miguel Sánchez Lamego, también de Carreño, Alberto María Carreño, uno que fue diplomático, también tiene un escrito sobre la batalla, y dice, para comenzar, Azcoitia ni siquiera estuvo en la batalla. Claro. Y también la que está en la caja conmemorativa que apareció, ¿no? Es esa. Ya. Sí. No, obviamente no está Juan Escutia, porque no era parte del colegio militar. E inclusive, por ejemplo, ahorita mencionabas a Santiago Hernández, que es niño héroe, que es el autor de las pinturas que se exhiben en el castillo, que se supone que retratan a los que fueron sus compañeros, que las hizo de memoria. Bueno, ahí Juan Escutia se llama Francisco Escontria. No hay un Juan Escutia. Sí, no, le cambian el nombre cada rato. Y hay un estudio, se encontraron Mario Valle, se encontró un anuncio periódico que era un de esos que mandas, ¿no? al periódico diciendo, oigan, escribieron mal, le pusieron Francisco Escutia a mi hijo, que murió en Chapultepec, pero mi hijo era parte del batallón Hidalgo. Y entonces ahora lleva por ahí una investigación para encontrar a Juan Escutia. Estaría interesante que el batallón Hidalgo estuvo en la batalla de Chapultepec, pero de acuerdo a los datos, el batallón Hidalgo combatió en la zona del puente de Chapultepec. A lo mejor de alguna forma murió con ellos, no sabemos. Está también el caso de este muchacho que perdió el brazo, que era de... Mellado, que era trabajador. No sé por qué se perdió la lengua. Que era trabajador
Sí, de de Hacienda. de Relaciones Exteriores, Y ¿no? que fue a ofrecer así. Ajá, entonces a lo mejor era el caso, ¿no? Y que lo vieron muy chavito y Bravo le dijo, pues vienes aquí de voluntario, bueno, pues ponte ahí con los chavos del colegio militar. Bueno, los nombres de los niños esos así están, bueno, ahorita vale la pena comentar. O sea, Juan de la Barrera ya no era cargo. O sea, Pues ya se había graduado, ya se había graduado. él ya se había graduado. Era subteniente de zapadores. Entonces él ya no pertenecía al colegio. A él le han atribuido, por ejemplo, la construcción del Ornadec. Hay algunos autores que no entiendo, no he podido explicarme cómo le atribuyen a un recién graduado, ¿verdad?, a la construcción de esa fortificación que fue un dolor de cabeza en esta batalla de los guerreros. Fue un dolor de cabeza. Los defensores del Ornadec constituyeron un desafío en serio para el combate, aunque ya cuando toman el castillo ya es muy rápido porque los empiezan a atacar también por los lados y por la espalda. Sí, cuando llegan ya por Pilo, la gente a Pilo llegan rapidísimo. Pero fue un dolor de cabeza para los gringos la defensa, porque además lo nutrieron con 5 cañones, los fueron adicionando en el transcurso de la batalla, con muy buenos artilleros que impidieron que el ataque de las columnas de Kidman, que es el encargado de avanzar por la calzada de Tacubaya, no tuviera éxito, sino hasta ya avanzada la batalla, que es muy rápido, que ese es otro de los mitos, la duración de la batalla. La duración de la batalla es muy rápida, el asalto fue rapidísimo. El cañoneo el día 13 comienza alrededor de las 6 de la mañana. La señal de Scott para que empiece a avanzar la infantería comienza a las 9 de la mañana. Ellos lo tienen perfectamente medidos, que de repente cesa los cañones de disparar. En ese momento comienzan a avanzar las columnas de Pilo por Molino del Rey, de Kidman por Calzada de Tacubaya, y a las poquito adelante de las 10 de la mañana están poniendo los gringos la bandera ahí en el castillo, en la única alta bandera donde estaba la única bandera del castillo. Un poquito más duro la parte de abajo del Ornabeque, pero el asalto es muy rápido. ¿Y cuándo es cuando se construye esta leyenda o se va construyendo al paso de los años? Pues le fueron echando a partir de estas narraciones, particularmente pues de las más famosas, pero luego le comenzaron a echar de su ronco pecho a algunos autores. Rompe el corazón a la gente, Sí. Alicia. O sea, ¿se tiró o no se tiró con la bandera? Rómpeles el corazón de una vez. Eso es yo lo he ejemplificado a lo mejor de una manera tonta, absurda, ridícula, pero para que Juan Escuti hubiera tomado la única bandera que tenía el Que castillo, había solo uno. que es donde está el patio, la plaza de armas, donde está, por donde se entra al ver los carruajes de Maximiliano y de Benito Juárez. Ahí esa es la plaza, ahí está. Esa es la única asta bandera está que hay. en West Point. Hachazos tiraron esta bandera, la redujeron a algo como de 1 metro más o menos, le pusieron en los bordes algo de metal y está exhibida como trofeo de guerra a la fecha en West Point acá. Y bueno, ahí ellos tenían la bandera, los dos trozos. Los dos que de la quedaban. bandera, ¿no? Que quedaban. Bueno, para que hubiera dado agarrarla, envolverse, echarse a correr y aventarse y dar a donde dicen que lo encontraron, en la ladera del cerro, casi enfrente de donde está el primer monumento a los niños héroes, pues tiene que haber sido un superhombre, o sea, la ardilla voladora. Yo lo he dicho, la ardilla voladora, no hay manera. Agarrar la bandera de parapente. No hay manera. Sí, O sea, obviamente no había bandera,
estaba en manos de Pilo, se la llevaron a Pilo, la dobladita, y se la dieron. No había bandera, se duda de su calidad de cadete. Además, porque no estaba ni registrado. Entonces esta necesidad Y no se aventó. Exacto. De romantizar la historia, pero de poner un valor patriótico para los mexicanos y decir, bueno, sí se luchó hasta el final, ¿no? Se aventó. Pues a lo mejor es eso, con ¿no? la Para tratar de bandera. compensar tanto oprobio, tanta, no, la pena, la indignidad. Se luchó de hasta salir donde se huyendo. pudo. Sí, ¿no? no, O sea, Y a lo mejor por eso los cadetes luego, a pesar de haber sido muchos muy insignes y gente letrada, gente que luego hizo literatura, como José Tomás de Cuellar, exacto. no haber dejado ningún testimonio de qué hicieron los cadetes, qué hizo él y sus compañeros en la batalla, pues sí despierta muchas Dudas. ¿Por qué? Que eso y luego ir al detalle, al estudio serio desde el punto de vista mexicano de esta batalla icónica y que nadie le entre. Claro, y que no haya forma de unir tantas piezas del rompecabezas, ¿no? Porque yo las he tratado de unir en mi cabeza y no he podido. Entonces, falta mucho estudio, porque ciertamente. seguramente hay cosas que si se trata de armar este rompecabezas de lo que es esta batalla y lo que es toda la intervención, nos vamos a encontrar a lo mejor con cuestiones que no van a gustar, como por ejemplo la historiografía dice que fue una defensa encarnizada en Chapultepec, pues no es cierto. Una matanza, eso sí. Sí. Fue una cosa muy cruel. Que hubo 832 de fenómeno, No, ¿sí? eran más. Hubo un poquito más. Y ya después, ya con el transcurso de los años, con el paso del tiempo, como que trataron de reivindicarse con los norteamericanos y fue que se construyó el obelisco de Niños Héroes, el monumento y demás. Es un poco como para la devolución de las banderas, ¿no? Todo eso se da hasta 100 años después. Sí, en el sexenio de Miguel Alemán. Sí, el primer monumento fue de los Niños Héroes, que está en donde ahorita actualmente están las oficinas del Bosque, adelantito de donde está el monumento al Escuadrón 201 y el Sargento, adelantito en una curvita. Ahí está un obelisco. Es el primer monumento de 1888, si mal no recuerdo. Porque era Manuel González y Porfirio Sí, Díaz. así es. Y lo hace El Ramón Rodríguez 88, Arango, sí. precisamente. Pepe. Niño héroe. El niño héroe. Que además, bueno, en el listado que está ahí, lo han revisado y hay algunos Sí, hay errores. colados, sí. Por eso es que Ponen hasta el cocinero, creo. todos ¿no? estos listados han sido analizados. Y bueno, pues todo el mundo luchó De su cosecha. de su cosecha. Por eso, o sea, es muy complicado. Pero es que a lo mejor, insisto, soplarle a esto que está opaco, a este nubarrón, a lo mejor nos vamos a encontrar con decepciones muy grandes, con la excepción de que las cosas no son como nos la habían dicho, pero eso tampoco quiere decir que el otro extremo sea el correcto, el de decir es que no hubo cadetes combatientes. Sí hubo cadetes que de alguna u otra manera, que de entrada estuvieron ahí y que algunos, pues muy pocos, combatieron. Y el caso de Suazo. Bueno, ese es el Moreno del Rey. Moreno del Rey. Ese es el que Ese es como el niño héroe verdadero, ¿no? joven, sí. Joven Que guarda la bandera para defenderle, que no caiga en poder del enemigo. Quizá esa historia dijeron, a lo mejor vamos a ponerla en el Chapultepec. Vamos a acomodarla acá, por exacto. acá, ¿no? Al fin ya no se acuerda nadie. Muy buena historia, hay que pasarla de este lado. Sí, pero de eso, o sea, el reconocer el sacrificio heroico inútil del batallón de San Blas y de los hombres
O sea, hay muchos héroes, hay muchos que murieron ahí y de una manera, inclusive con la historia nacional, olvida a gente que de verdad dio la vida en una causa muy difícil, que prácticamente ya perdida. Y por ejemplo hay nombres que se pueden rescatar que ofrendaron la vida en la batalla de Chapultepec. Por ejemplo, prácticamente nadie se acuerda del general Pérez, que además murió en la batalla de una manera horrenda, partido por una bala de cañón a la mitad. Sí. Qué horror. Y así hay muchos. Es que eran santanistas. Su gran pecado es haber sido santanistas. Y entonces pues vamos a olvidarnos de ellos. Claro, los niños héroes son héroes porque no tuvieron la oportunidad de hacerse conservadores, porque se murieron a tiempo. Por eso son héroes. Y bueno, y para la mala hora de la historiografía oficial, pues, la mayoría de los niños héroes ya graduados, ya siendo militares, fueron lo que han sido llamados conservadores. Miramón. Y entonces eso nos lleva al otro de los mitos, que es el de Leandro Valle, el gran amigo de Miramón, ¿no? Que lo pintan como si hubiera sido un niño héroe. No estuvo ni en Chapultepec. No, y además te lo pintan todavía mejor, lo ponen luchando contra los polcos al lado de Valentín Gómez Farías. A ver, un momento. Un cadete del colegio militar de la segunda compañía, o sea, los chavitos, ¿no? Que tenía 14 años. Le van a decir, oye, chavo, espérame, no queremos que te mueras en Chapultepec, entonces te vamos a mandar a luchar contra los polcos al lado de Valentín Gómez Farías. Sí, hubo un desacierto en una exposición, no sé si todavía permanezca, en el castillo, donde habla de los niños héroes, y pusieron, para oponerle a la figura de Miramón, indiscutible niño héroe, pues ponerle a su contraparte un militar liberal como niño héroe, que es absolutamente falso. O sea, a Leandro Valle, él ya había dejado el colegio ya desde muchos meses atrás, y ni siquiera, no figuraba en el colegio. No tiene nada de malo, pero las cosas donde deben de pasar. O sea, no hay necesidad de falsear. O sea, sí fue un gran militar, liberal, y bueno, sí, su muerte fue terrible en manos de bichos, no has de saber, Leonardo Márquez, ay, qué pena, pero sí, yo soy buena persona. No, pero esa necesidad de ensalzar al liberal y disminuir al conservador, pues ya está de más, ¿no? Sí, o sea, lo que sucede es que es esa, pero además de manera equivocada, porque un estudio más profundo que existe sobre las cuestiones de qué eran los conservadores y qué eran los liberales, veremos que las cosas no son como se han dicho, claro. Oye, y Agustín Melgar, ¿se sabe por qué ella no estaba en el colegio? El Aquiles del colegio. Yo no sé por qué tendría el talón muy feo. Hay muchas versiones decían que no estaba, que él había huido, que se había ido con la novia, que regresó, etcétera. Pero hay escritos donde meten esa versión. La verdad que eso no se puede saber. Pero también hay dos versiones sobre su participación y muerte en el castillo. Muy heroica. ¿No? Sí muere de las heridas que le provoca haber estado en la batalla. Ignacio Molina dice que murió en una de las habitaciones del colegio, donde se parapetaron los alumnos que decidieron quedarse. Pero un libro de 1849
que habla de la existencia de los niños, que es gringo. Me parece que el autor es Campbell Wilcox, que además peleó la batalla. Dice que Agustín Melgar, su cuerpo lo encontraron cerca de donde estaba el asta bandera, inclusive que todavía tenía su rifle en las manos. Pues vamos a ver. Es que hay toda una leyenda, ¿no? Hay otro que cuenta que llegó a visitar el colegio y dijo, ahí murió mi compañero, ¿no? Sí, bueno, pues es la historia romántica. Pero lo que sea, hay mucho por escribir y por investigar, y la verdad hay muchos huecos que todavía hacen falta de llenar sobre esta batalla, sobre lo que fue toda la intervención. Hay todavía entonces documentos Hay mucho que descubrir. Pues hay mucho que descubrir si existe. Claro. Porque entre que a lo mejor qué documentos se llevaron los gringos de lo que denuncia Nicolás Saldaña, jefe de plaza de Chapultepec en la batalla, que se robaron, se llevaron mis documentos. ¿Qué se llevarían? Pues a lo mejor listados, obviamente. Sí, claro. Órdenes. Entonces, mientras no aparezcan esos documentos, pues ahora, o mientras no se ordene, conozco el archivo histórico militar y todo lo que está de esa época, que sí hay algunos legajos, pues alguien tiene que tener el tiempo y el conocimiento para traducirlos, porque están escritos en las hojas que se usaban antes, además eran muy delgaditas, translúcidas, y unas más chiquitas y otras más grandes, pero están escritas pues con el manuscrito, que es muy complicado. Yo me tardo, sí, en un párrafo te tardas 2 horas, de verdad no es cuento. Yo llegué a traducir algunas órdenes y algunas cuestiones, pero no es muy es muy difícil. Yo me metí a ver existen algunos en los legajos del archivo de la Escuela de Medicina, a ver si encontraba a Juan Escutia, porque como era del batallón Hidalgo, dije, bueno, pues a lo mejor era estudiante, porque si era de San Blas y venía, bueno, no de San Blas, pero sí, de allá de Nayarit y lo mandan a México, a lo mejor lo mandaron a estudiar. Entonces estudiantes en el San Blas pues eran de medicina, de jurisprudencia o de la Academia de Letrán. Así es. ¿No? Y pues yo creo que era de la de Letrán, porque los otros no estaban. Sí, o sea, es que no hay un libro que se llama La hazaña histórica de Juan Escutia, que escribió Salvador Gutiérrez, un historiador nayarita, paisano de Juan Escutia. Ese libro es muy bueno porque trae mucha información, trae por ejemplo la versión del discurso de Molina, el discurso de Tomás de Cuellar, está muy bueno eso. Y sí trae algunas cuestiones, pero bueno, se queda de todos modos la incógnita, porque no termina de hacer el clic, de amarrar la presencia de Juan Escutia ahí en Chapultepec. Yo llegué a tener mi propia teoría antes de empezar a investigar, de decir, bueno, si era estudiante de medicina, pues ahí está la solución, ¿no? Era el que a lo mejor participó con el batallón Hidalgo en Molino del Rey, ¿no? Y lo mandaron a ayudar con los heridos a Chapultepec, y ahí se quedó, pero no la pude comprobar. Así es. Todavía hay leyenda y mito para rato. Es que trata de dar explicaciones plausibles, pero hay que comprobarlas, ¿no? Y pues no, es que hay mucha oscuridad, hay mucha oscuridad. Y tratar de dar luego inclusive una explicación lógica a las cosas y no enredarnos en cuestiones, pues tratar de indicar, pues estaban luchando, lo están cañoneando, si le están disparando, si cómo va a tener tiempo un soldado, quien sea su nombre, cualquiera, y caminar a donde estaba, en la parte de arriba, una bandera, y todavía tener energía o la vida o las ganas de aventarse, envolverse. No, hay héroes, existen héroes, rescatemos esos nombres, rescatemos esas acciones. Ahí está el capitán Méndez con sus 30 soldados que recibieron la orden también
internarse en el cerro cuando llega Santana el día 12 y que los mata a casi todos, un cañonazo recibido, o sea, y nadie se acuerda del capitán Méndez y sus 30 compañeros. No se acuerdan que además del batallón de San Blas entraron otros regimientos, 2 del mixto de Santana y 1 del de granaderos, que y existen los nombres de los oficiales, hay nombres de personas que murieron. Rescatemos esos hechos, hagamos el homenaje que se merece. Démosles el aunque lugar, sea la historia, por Dios, ¿no? seamos un poquito justos, Claro. con nuestra propia historia. Porque la gente cree que eran 6 chamacos contra Sí, los sí, gringos, ¿no? sí. No, espérame, no. Fueron Más. de centenas de mexicanos. Y murieron. Ese lugar, yo conozco algunos campos de batalla en Estados Unidos y son lugares sagrados. Claro. ¿Cómo tienen el Álamo? ¿No? ¿Cómo tienen el Gettysburg, Álamo? Valley Forge, todo eso, como grandes lugares. Nosotros, un lugar que no solo por la batalla de Chapultepec, es un lugar con una historia antiquísima. En las faldas pelearon muchas tribus desde prehispánicas, y luego Luego los Anterior. mexicanos. debería ser un lugar Sagrado. sagrado, sacro. Es que Chapultepec es una ciudad, pero no lo tratan así. No le dan el lugar y han construido, no sé por qué la avenida que da a Chapultepec, la más pegada, tiene el nombre de un piloto brasileño, Pedro Antonio Los Santos, que me merece todo el respeto, pero a lo mejor pudiera haber un mejor nombre, Claro. para ponerle al lugar de Pedro Antonio de los Santos a esa vía, donde además seguramente estaba el Bernadette, o donde sacrificaron su vida muchísimos mexicanos en esa batalla, o por qué construyeron arriba de la glorieta del antiguo camino de ascenso un museo, el Museo del Caracol, que está muy bonito y que me merece todo el reconocimiento, pero sin duda esa exposición tan peculiar de esas maquetas tan bien elaboradas que están en el Museo del Caracol, no ponerla en otro lugar que no sea un sitio tan sagrado como el lugar donde estuvieron defendiendo varias decenas de mexicanos, donde murieron centenas de mexicanos, la batalla durante el asalto el 13 de septiembre. No entiendo. Increíble. Pero bueno, es la Nosotros- historia. Y para acabar ya, ¿los restos serán ciertos? No, No. Encuéntrate algunos, decimos que son los 6 y Porque yo he leído los libros que se han escrito, ¿no? Incluso de este reportero de la prensa, ¿no? este de Sotomayor. Ajá. Todo es un cuento, ¿no? No, bueno, los dictámenes, con todo el respeto que hicieron el grupo que se encargó de verificar la autenticidad de De los restos parece que no eran humanos algunos, Sí, ¿no? sí. No son. A ver, vamos a imaginar la batalla, ¿no? El aftermath de la batalla. O sea, cientos de muertos por todos lados, ¿no? ¿A poco iban a decir? ¿Quién? ¿De entrada Sepárate. quién? Sí, ¿Quién sí. iba a decir? A ver, aquí hay un niño héroe, aquí hay Sí, otro, ¿no? Y vamos a ponerlos todos juntos. Que además, de acuerdo a las versiones, pues los encontraron regados. Regados. Cuando además hay versiones de lo que pasó, desde el punto de vista no mexicano, sino el parte de guerra de Tilo, el parte de guerra de Kidman y algunos otros testimonios dicen que eran tantos, que estaban amontonados hasta de 50 cuerpos, que no les quedó de otra. Además, es lógico, por higiene, por respeto, Hasta por humanidad. o por humanidad, de que los aventaron ladera abajo y ahí los quemaron, los incineraron. bueno, sí, con esta. Y por lo regular dicen que están, que donde hubo más es donde está el monumento a los niños héroes, que se pensaba que Abajito. originalmente iba a ser un monumento a los defensores de Chapultepec, que ahí está, Ahí bueno, está, bueno. que ahí fue una gran pira, o que ahí hay muchos cuerpos, en toda esa zona. Sí. Pues ahora sí, vamos a terminar. Wow. Te agradecemos, Felipe, No, fue tu tiempo.
una excelente plática. Conocimiento, muchísimas gracias, porque pues nos ayudas, nos das muchas claves para tratar de entender, ¿no? Sí. Un hecho histórico importantísimo. Icónico, Y se ha dicho. icónico y lamentablemente abandonado. Tan mal estudiado tan mal por estudiado. parte de nosotros. Claro, de nosotros mismos. Exacto. Increíble. Por no seguir investigando nosotros, ¿no? Porque ellos ya dieron su versión histórica, así se queda Se ya. acabó, ay sí, qué pena, se murieron y ya, ¿no? Sí. Cada 13 de septiembre sí. decimos la misma mentira. Que para Exacto. ellos, para los norteamericanos, fueron los jóvenes. Scott decía simplemente que había muchos subtenientes, que había muchos estudiantes defendiendo. O sea, no son más que una referencia, una mención. Exacto. Sí, no, Unos nada- jóvenes. nada trascendente. Y un poco de romantizar la historia, ¿no? Y Eso sí. nosotros pura versión romana, Sí, no eso necesariamente histórica. sí. Exacto. Romántico. Y de poner héroes y villanos como siempre. ¿Sí? Como siempre. Los buenos contra los malos. Equivocadamente. Equivocadamente. Cuando en la historia eso no existe. Y no les quita No hay el buenos mérito, ni incluso. malos, ¿no? O sea, Es que no les quita el mérito, pero a los niños héroes, pero eso se los quita a todos estos otros héroes olvidados. Exacto. Sí, sí. darle su lugar, manifestar cómo fueron las cosas. México, en este caso, no necesitaría inventar héroes ni inventar acciones cuando hay las héroes. Claro, tantas. Claro. Pues gracias Sí, por muchas gracias. ayudarnos. Muchísimas en este gracias, muchísimas cápsulas de gracias. historia bien Muchísimas cargadas. gracias. Gracias a ti. Gracias. Y gracias por Gracias a ti los también. pedidos. Saludos. Cuídense hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.